Aunque haremos también una mención al complejo de castración y su relación intrínseca con el complejo de Edipo, nos gustará mejor resaltar primero de estas líneas la visión psicológica que nos enseña Freud. Nos referimos a eso podemos, un error de redacción, vamos a avanzar. Podemos llamar la dimensión de la subjetividad, aquella que es la producción de ciertos pensamientos que serán la consecuencia de cada sujeto en su específica situación personal y que solo él y nadie más puede decir que conoce, aquello que escapa a la generalización. No nos estamos contradiciendo respecto a la universalidad del Edipo y el debate de los alcances e influencias de dicha universalidad en cada región y pueblo del planeta. Estamos diciendo que Freud nos enseñó a pensar psicológicamente cuando nos dice: no puede menos que convencerse de la falta de pene en un ser tan semejante a él. Nos está diciendo, el niño tiene una subjetividad, piensa, interpreta el mundo de acuerdo a cierto repertorio, cierta lógica que llamaremos lógica psicológica, o para evitar la chocante homofonía de las palabras, aunque no por ello es incorrecta, una lógica hermenéutica. Cada niño y niña, nos enseñará Freud, tiene la consecuencia de interpretar su lugar sexual respecto a los demás seres que conviven con él, papá, mamá, hermano, hermana, y después todos los demás seres sociales a su alrededor. Y ahí la revolución psicológica propuesta por el niño adorado de Amalia Freud nos hace darnos cuenta que el niño interpreta su realidad sexual y su posición sexual, y eso es algo que hace cada niño y cada niña a partir de su repertorio. Es imposible que un niño no interprete de manera diferente su lugar sexual. Freud es el primero que nos hace darnos cuenta que hay que pensar eso. Lo vivo, lo muerto, lo social, lo familiar, todo lo interpreta en sus propias categorías y se va construyendo. Y esa es la psicología. Podemos cuestionar la validez de las conclusiones freudianas. Por ejemplo, si Freud cuestiona poco, critica poco las condiciones psicológicas existentes para llegar a ciertas interpretaciones dominantes, es decir, ¿por qué un niño desconocería la diferencia anatómica? Contrario a eso, Klein dirá que todos y todas sabemos inconscientemente la diferencia entre hombre y mujer. Esto lo dice en su texto Desarrollo de un niño, 1921. Freud al respecto no explicó mucho si la ignorancia de la diferencia solo es consciente o también inconsciente. También faltó la explicación, tal vez implicada entre Freud y Klein, y es que las niñas y los niños sí desconocen la diferencia anatómica entre los sexos, pero es a efecto de la represión estructural de la infancia impuesta por la organización social, y no una teoría infantil universal basada en cierta visión narcisista del propio niño, al considerar que todos los demás humanos tienen el mismo genital que él. Al respecto también, mencionar que una revisión mucho más amplia existe en la propia teoría de la señora Klein respecto a esa influencia de la diferencia anatómica de los sexos, que lo escribe en su texto Efectos de las situaciones tempranas de ansiedad sobre el desarrollo de las niñas, de 1927. También cuestionar lo social. Si el varón, sobre todo él, interpreta la ausencia de pene en la niña como una afrenta narcisista, ¿no tendrá que ver con el machismo imperante en esa época y en la nuestra? No es probable que sea un razonamiento automático el pensar que cierto genital debe ser preservado por encima del otro, y que la visibilidad de uno haga pensar lógicamente en las aparentes y tentativas respuestas que se da al niño. Y sin embargo, sí lo es para la óptica de Freud. Las claras preferencias familiares, culturales y sociales que se tienen del varón sobre la niña seguramente influyen en las precoces y precarias interpretaciones que se hacen de los infantes sobre su sexualidad. No debemos dejar de estudiar, sin embargo, las teorías sexuales infantiles propuestas por Freud en el texto titulado de la misma manera y en otras que vienen dilucidadas en 3 ensayos. Estudiar a Freud no es para darlo por válido en ciertas hipótesis, sino para que nos enseñe a pensar psicológicamente, o para algunos puristas psicoanalíticamente, que para mí es lo mismo. Sin embargo, la precisión cabe para que no nos confundan con aquellas ramas de la psicología adaptacionistas, mecanicistas, de un positivismo algo extraño aplicado a las ciencias sociales. Estudiar a Freud es para darnos cuenta que tenemos la tarea de analizar psicológicamente al niño y de ver las consecuencias de esa psicología del infante que lo hace pensar tal o cual cosa respecto a su sexualidad y la de los demás, así como los efectos que eso tiene en sus relaciones, enamoramientos, angustias, inhibiciones y síntomas. Concluyamos. Freud no nos resuelve la infancia, nos ayuda a pensar. O mejor aún, no podemos pensar la infancia sin Freud.
Veamos ahora una segunda contribución de Freud de la sexualidad infantil. Dice, abro comillas, la exigencia feminista de igualdad entre los sexos no tiene aquí mucha vigencia. La diferencia morfológica tiene que exteriorizarse en diversidades del desarrollo psíquico. Cierro comillas. El gran impulsor de la psicología nos hace pensar. No nos hace pensar. No nos hace pensar. Nos responsabiliza a pensar la psicología como aquella que es el resultado a su vez de condiciones anatómicas específicas. Y al tener consciente todos nosotros que las condiciones anatómicas entre el macho y hembra de nuestra especie es evidentemente diferente, Freud nos ayuda a concluir que la psicología respecto a la sexualidad es por ende diferente. Es decir, en términos simples, hombres y mujeres no podemos tener la misma psicología. Que la psicología, pensándolo también materialistamente, pues es también un reflejo de las condiciones materiales existentes, y es que tenemos diferente genital. Creer que tenemos igual psicología hombres y mujeres pues sería absurdo. Esta gran premisa se verá completamente un año después. Por eso dicen que los hombres somos de Saturno y las mujeres de Júpiter. Aquellas posiciones ingenuas que arguyen en la igualdad de género, que la psicología de ambos géneros puede ser pensada igual, y peor aún, pueda ser concluida como la misma, por lo menos desconocen a Freud, o tal vez deciden flagrantemente ignorarlo. Además, de pasada, para evitar una interpretación equivocada de lo que decimos, nosotros específicamente como psicoanalistas marxistas sabemos que la igualdad anhelada por la mujer respecto al hombre es un tópico pendiente en esta sociedad machista y capitalista, y que coincidimos con las feministas en el objetivo revolucionario de lograr la igualdad de todos los demás rubros: político, económico, laboral, social, familiar, cultural, etc. Sus reivindicaciones son también la de los hombres socialistas. De lo que hablamos aquí, y ya lo decía de manera ampliada en un texto que expuse en un evento titulado Feminismo y Psicoanálisis en el 2021. Para cerrar este punto, hace falta mencionar un texto que habla justo de las posibles consecuencias psicológicas entre hombres y mujeres a consecuencia de su anatomía. Es de nuestro amigo y maestro Raúl Páramo Ortega, titulado La pareja, punto sobre una visión dialéctica, de 1984. Todas las referencias que estoy diciendo vienen, luego me recuerdan para pensarse. A 100 años del sepultamiento del complejo de Edipo, hay que mantener vigente lo que consideramos una verdad psicológica que investiga y aplica su conocimiento con una fuerte rigurosidad y honestidad intelectual. Pensarnos diferentes entre hombres y mujeres y saber que hay algo que nos separa y nos impide entendernos parece más que obvio que existe eso que nos hace sentir diferentes de diferentes planetas. Pero es de la mano de Freud que, tal vez siendo consciente de las representaciones angustiantes de esa diferencia anatómica que nos separa, nos vuelve diferentes, pero no por eso uno mejor que el otro, podamos llevarnos mejor y sobre todo amarnos mejor entre hombres y mujeres. Es de la mano de Freud, y metiendo un paréntesis, por eso Melanie Klein de alguna manera orientará, no lo dice de manera explícita, tan explícita, pero quien tenga ojos para ver que vea, que al final la heterosexualidad es una salida deseable en psicoanálisis, ya que la heterosexualidad sería la desaparición de las ansiedades respecto a los genitales masculinos o femeninos. Es decir, el hombre homosexual le tiene desprecio, angustia, rencores al genital femenino, y muchas mujeres homosexuales le tendrán rencor y desprecio al genital masculino. No pueden disfrutar uno del otro. Es un tema aparte, pero muy importante porque es fuerte, pero es de la mano de Freud que tal vez se siendo consciente de que es de la mano de Freud que podemos ayudar a que el hombre pueda superar su angustia de castración, así como superar su envidia del pecho y del vientre, como nos enseñó Melanie Klein, y la mujer supere y llega consciente su rivalidad con los hombres y su envidia del pene. Dejar de envidiarnos mutuamente, aceptar nuestras diferencias anatómicas y de género. El objetivo de Freud no era tan ambicioso como el que planteamos aquí, pero es responsabilidad de nosotros llevar a Freud a la trinchera de la lucha social. Una más de las vigencias del profesor Freud es ayudarnos a pensar la feminidad en sí misma. Nos dice, abro comillas, el clítoris de la niña se comporta al comienzo en un todo como un pene, pero ella, por la comparación con un compañerito de juegos, percibe que es demasiado corto y siente este hecho como un perjuicio y una razón de inferioridad. Durante un tiempo se consuela con la expectativa que después crecerá después. Ella tendrá un apéndice tan grande como el de un muchacho. Así como cuestionamos hace un momento las conclusiones sobre teorías sexuales infantiles en el varón, también cuestionamos a las que supuestamente llegaría la niña al ver un pene de un niño.
sea, otra vez no vamos a dar por válido a Freud. No decimos que Freud tenga razón en estas hipótesis que se plantea el varón o la niña. No es cierto. No damos por válidas. Lo que es vigente de Freud es pensar en la mujer. Recordemos que Freud fue uno de los primeros en escuchar con oído humano el sufrimiento de las mujeres histéricas, que por otra parte, de los médicos y profesionales de la salud, no recibían más que preferentemente la simple ignorancia y desestimación de sus dolores o padecimientos. Freud las escuchó y ayudó a develar su único punto detrás de la histeria. 30 años después de estudios sobre la histeria, en el Edipo se plantea el seguimiento con respecto al estudio de la feminidad en la niña y su camino que sigue esta desde sus inicios y proceso de formación desde la infancia, pasando por las fases del desarrollo psicosexual. Bien, voy a terminar ya con la última idea porque ¿qué más? Me están regañando sutilmente, pero me están regañando. Por eso le llamaban el pico de Sacril, ¿verdad? Picaba sobre lugares.